GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema, en esta ocasión, los impuestos especiales en México, con la participación especial del maestro Alfredo Vivar Álvarez, quien es maestro en fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestrando en impuestos por el Instituto Libre de Estudios Universitarios SC, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, miembro activo del Colegio Profesionales de la Contaduría de Oaxaca AC, director general y socio principal en Vivar Álvarez y Asociados SC, director general y socio principal del Centro de Investigación y Análisis Tributario, catedrático de licenciatura y maestría en diversas universidades, expositor y conferencista de temas fiscales a nivel nacional. En la conducción contaremos con la participación especial del maestro Juan Carlos Manuel Ángel Sánchez. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Los Mejores Fiscalistas de México. Aquí el día de hoy tengo el gusto de estar con mi amigo Alfredo Vivar. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a esta tu casa. Gracias, mi estimado Juan Manuel, pues contento de estar acá participando con ustedes. Gracias por la invitación y estamos puestos para iniciar con el programa. Oye, pues aquí queriéndote recibir y luego como el tiempo, no, digo, el tema yo ya lo estoy viendo que no nos va a dar suficiente la hora de hoy, así es que luego te voy a empezar a bombardear, no te voy a desaprovechar ni un solo segundo. A ver, dime por favor, ¿qué caramba son esto de los impuestos especiales? ¿Por qué? ¿Qué tienen de especiales? ¿Qué se diferencian de los demás impuestos? ¿Qué es eso? Sí, Juan Manuel, pues aprovecho también para enviar saludos a los que nos están viendo en este momento y bueno, en atención a tu pregunta, Juan Manuel, pues mira, el impuesto especial sobre producción y servicios son varios bienes que se gravan en la enajenación o la importación. Son impuestos con fines extrafiscales. Hay dos impuestos importantes en nuestro país, que son impuestos indirectos. El más importante es el IVA, y el segundo, en orden de importancia, en términos de recaudación, pues es el IEPS. Este impuesto, incluso poco estudiado en las universidades, en la licenciatura, pero es un impuesto muy importante. De hecho, ha incrementado la recaudación en los últimos años en este impuesto, y pues como son impuestos con fines extrafiscales, su esencia y su razón de ser no es tanto recaudatorio, o no debería ser recaudatorio. Debe tener otras finalidades, tales como atención a temas de salud pública, temas ambientales. Se establece pues en el sistema tributario con la finalidad de atenuar efectos que provocan el consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, el efecto que produce consumir alimentos con alto contenido calórico. Entonces, se han establecido estos impuestos para atenuar los efectos que provocan el consumo de diversos productos. Por eso son especiales. Sin embargo, habría que cuestionarnos, ¿verdad?, si el impuesto ha logrado su finalidad, porque si no, podríamos preguntarnos si es válido constitucionalmente su existencia. Debo decirte, por ejemplo, que en el año 2014 entró en vigor o se estableció el 8% de un IEPS al consumo de productos con alto contenido calórico. ¿Con qué finalidad? Para combatir la obesidad que existe en nuestro país, y porque la obesidad provoca problemas de salud pública como hipertensión, diabetes y entre otros, ¿no? Y entonces la pregunta tendría que ser 6 años después, si ha bajado la obesidad en nuestro país. A ver, por ejemplo, en ese punto, yo sigo igual o más de obeso que hace 6 años, ¿no? Y la verdad, yo no he logrado desincentivar mi gusto por las papitas y una coca, ¿no? De hecho, a mí es lo que luego en ocasiones me permite sobrevivir en estas épocas de trabajo arduo, es mis cacahuates japoneses o mis papitas y mi refresco. Entonces, ese tema al que tú haces referencia de la extrafiscalidad, ¿dónde? O sea, digamos, se busca entonces, por lo que entiendo, desincentivar
o fomentar conductas con con estos gravámenes, en este caso concreto del impuesto especial a los alimentos de alto contenido calórico, pues buscaremos entonces desincentivar una conducta. Constitucionalmente, ¿cómo o dónde podríamos ubicar nosotros? Tenemos por un lado el 31 fracción cuarta de la Constitución que nos establece la obligación de todos los mexicanos a contribuir. Tenemos el artículo 73 en el que se establece la facultad del Congreso para crear las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Pero estos impuestos especiales, ¿dónde están? O sea, ¿dónde podríamos ubicarnos estos fines extrafiscales que además tienen estos impuestos? Sí, es interesante la pregunta, estimado Juan Manuel, porque normalmente cuando hablamos de impuestos, pues luego pensamos el 31 fracción cuarta, ¿no? Sin embargo, se ha establecido y hay criterios en los tribunales donde se sostiene que los impuestos con fines extrafiscales no precisamente tienen su fundamento en el 31 fracción cuarta, sino en el artículo 25 constitucional que obedece a la facultad del Ejecutivo de regular actividades económicas, ¿no? La facultad que tiene regular cuestiones de orden económico el Poder Ejecutivo. Entonces ciñe el 25 adicionalmente al 31 fracción cuarta y por otro lado la facultad del Congreso en el 73 para establecer contribuciones. De hecho, en el 73, ahí en la fracción 29ª, en el numeral 5, podemos encontrar que ahí está la facultad expresa de la Federación de gravar algunos impuestos especiales, ¿no? Bebidas alcohólicas, cigarros, fósforos, entre otros, pero que no están todos ahí. Si observamos el numeral 5 de esta fracción, no están todos. Entonces, yo diría que es un conjunto de normas constitucionales, que no es el 31, nada más fracción cuarta, donde se establece esta facultad. Pero precisamente tenemos que cuestionar seriamente si estos impuestos logran esta finalidad, que es lo que se busca en su establecimiento, porque si no tendríamos que ver que estamos entonces en un impuesto que pudiera ser inconstitucional. Bueno, yo mencioné de ejemplo el impuesto al consumo de productos de alto contenido calórico, pero pues no es el único. Ahí está el otro impuesto que se estableció también en el año 2014, originalmente de $1 por litro en bebidas saborizadas. Actualmente, con la reforma fiscal de este año, 2020, ahora se grava $1.26 en las bebidas saborizadas. Hay otro impuesto que se estableció en el año 2014, Juan Manuel, que es de los plaguicidas. Los plaguicidas tienen 5 categorías, se sentó la categoría 5, pero se gravó los demás y tiene una tasa del 6% al 9%. La categoría 1 y 2 tiene una tasa del 6% y 3 tiene una tasa del 8%, de la categoría 4 el 9%. ¿Y por qué grabar plaguicidas? ¿Cuál es la necesidad? O sea, nos comentabas que un impuesto especial busca inhibir, ¿no? De tener una conducta, fomentar una conducta. Pero los plaguicidas, por ejemplo, ¿cuál sería el fin extrafiscal que tú adviertes? Pues mira, en la exposición de motivos se estableció en esa iniciativa del año 2013, los plaguicidas tienen un efecto en la salud, por un lado, y por otro lado, en la contaminación. Así lo establecieron en la exposición de motivos. La razón por la cual se propuso la creación de este impuesto es para atenuar el efecto que provoca en el medio ambiente. Es un impuesto, digamos, ecológico, o busca atenuar ese efecto en la contaminación ambiental. En el consumo de estos normalmente se destinan a productos del campo, ¿no? A la actividad agrícola, normalmente donde se ocupan plaguicidas, pero que no solamente hay, porque también en otros como insecticidas o otros productos que también contienen estos componentes químicos, pues fue la razón de este impuesto a los plaguicidas. También en el año 2000, fíjate que hay otro impuesto interesante, mi estimado Juan Manuel, que también se estableció en el año 2014, que es los combustibles fósiles, bajo que el principio que contamina paga, y ese es el impuesto pues más ecológico que existe en el país, en términos de que está enfocado a gravar a las industrias contaminantes. Ahí encontramos a gasavión, coque de petróleo, encontramos mismo gasolina, diésel, entre otros.
son los que se graban ahí en el inciso H de la fracción primera del artículo 2 de la ley del IEPS, y es interesante, ¿no?, esta iniciativa y que se aprobó en el año 2014 y está vigente el impuesto a los combustibles fósiles. Bueno, pero no solo eso. ¿Quién es el que paga este impuesto especial en última instancia, Alfredo? Bueno, mira, es importante tu pregunta, mi estimado Juan Manuel, permítame poner un poquito más amplio el contexto. Hay tres tipos de contribuyentes de IEPS. Hay un grupo que se denomina aquellos que tienen IEPS monofásicos. Los monofásicos son aquellos que solo paga el productor, el importador o el fabricante. Y le llamamos otro grupo, se le denomina multifásicos, que es lo causa el productor, el importador, el fabricante, pero también el siguiente, que es el distribuidor, y luego si hay un comercializador mayorista también sujeto al impuesto, y si después hay un punto de venta que llega al consumo final, el que vende al público general, también sujeto del impuesto. Entonces, hay IEPS de este tipo monofásicos y hay IEPS multifásicos. Y hay otros que es una combinación de estos que se graba en la producción, en la distribución, en el mayoreo, pero se exenta únicamente al público en general. Es interesante porque en los IEPS hay de los tres tipos. Cuando me preguntas, ¿quién paga el impuesto a los combustibles fósiles? Bueno, lo paga el importador, el productor o el fabricante. Ese es el sujeto directo del impuesto. Naturalmente, si lo comercializa a un distribuidor, el distribuidor ya estaría exento del impuesto, pero el impuesto pagado al productor lo integraría al costo. Es un esquema que no solo lo tiene este impuesto, sino también, permítame decir, también está el caso del cigarro. El cigarro grava 160% de IEPS más 49 centavos por cada cigarro. Es una actualización en este año del 2020 y este también es un impuesto monofásico. Lo paga el productor, el importador, el fabricante y el distribuidor, el mayorista, ellos están exentos, lo integran a su costo. Y esto es interesante, mi estimado Juan Manuel, tenerlo presente porque a veces hay confusiones. Hay quienes piensan que el IEPS no lo paga quien ajena al público general, que no lo traslada, que está exento. No, eso es un mito y es una mentira. Hay algunos IEPS que se graba hasta el público general, el consumo final. Estos IEPS son los multifásicos y lo señalo porque he escuchado a veces comentarios como que, yo comercializo, yo no pago IEPS, yo estoy exento. No, si eres grabado depende de qué tipo de IEPS. Entonces hay que ubicar. Déjame decirte, mi estimado Juan Manuel, que hay creo que dos IEPS muy importantes que hay que ubicarlo porque son bienes que normalmente se consumen en cualquier lugar del país. Y estoy hablando de bebidas alcohólicas y estoy hablando de los alimentos no básicos, que le llama así la ley. Esto lo vamos a encontrar en cualquier colonia, en cualquier pueblito en el país. Siempre va a haber bebidas alcohólicas y siempre va a haber, estos productos chatarras. Eso yo no lo creo. Yo no creo que aquí en México nos guste tomar bebidas alcohólicas. Pero bueno, vamos a suponer que a la gente le gustara tomar bebidas alcohólicas, ¿no? O comer comida que no es saludable. Ahí, ¿cómo está grabado? Sí, mira, vamos a hablar de bebidas alcohólicas, que es uno de los temas que me apasiona mucho a mí explicar. ¿Me podría permitirte preguntar por qué, Alfredo? Bueno. No es cierto. Porque me gusta contribuir con el IEPS. Muy bien. No, afortunadamente, estimado Juan Manuel, hemos tenido el gusto en los últimos años de trabajar mucho con la industria de las bebidas alcohólicas en el país, igual mezcal, que es mi pasión, tequilas, vino, charanda, sotol, bacanora, el mismo aguardiente, pulques, entre otros, ¿no? Entonces, la industria de las bebidas alcohólicas en el país, pues también ha estado incrementando, principalmente el mezcal. Y comentarte que estos graban con 3 tasas de IEPS. De 3 grados hasta 14 grados, graba 26.5%. Por ejemplo, ¿qué bebida es esa? ¿Qué bebidas entran ahí? Pues puede entrar la cerveza y los vinos. Ajá. Muy bien.
La cerveza y los vinos normalmente graban a la tasa de 26.5%, que menos de 14 grados tienen esta tasa. Después de 14 grados hasta 20 grados se graba con el 30%, y más de 20 grados se graba con el 53%. Es el caso de tequila, de vodka, coñac, whisky, mezcal. Estos están grabados al 53%. Que por cierto, mi estimado Juan Manuel, esto es un sistema ad valorem. En mi opinión, es un sistema que también no cumple con la finalidad misma del gravamen. ¿Por qué razón? Porque si lo que se busca es incentivar el consumo, pues se grava en función al valor del producto, en un esquema ad valorem. Debería de grabarse mediante un sistema ad quantum, porque hay JETs ad quantum, es decir, sobre una base distinta al valor, una cuota fija sobre graduación alcohólica. Podría ser un modelo, porque a mayor graduación, mayor afectación a la salud. Hoy en día, ¿qué ocurre con las bebidas alcohólicas? Aquellas bebidas alcohólicas caras, su JET se incrementa mucho. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Mira, si una bebida alcohólica vale 1,000 pesos, le agregamos 53% de JETs, valdría con JETs 1,530. Vamos a pensar que tiene 40% de volumen alcohol. Y vamos a hablar ahora de otro producto que vale 100 pesos, con la misma graduación, 40%, le agregamos el IETS, ¿cuánto sería? 153 pesos. Bueno, es un esquema injusto porque ambos tienen la misma graduación, 40%. Entonces, ¿qué ocurriría si grabaras la graduación y no el valor? Te olvidas del valor, como hoy en día está. Si grabas de acuerdo a la graduación, entonces sería el que vale 1,000, le agregas, si fuera, por ejemplo, porque hay una propuesta ahí que no me gustaría mencionar, pero hay 3 propuestas ahorita que se están impulsando en el Congreso, y por ahí los últimos días, antes de la aprobación de la miscelánea fiscal del 2021, se estuvo discutiendo estas propuestas de 3 legisladores, por cierto, del grupo en el poder. Y ellos proponen, pues darte una idea, una propuesta señala que se grave 1 peso con 40 centavos por cada graduación. Entonces, ahí sería más o menos 72 pesos por los 40% de graduación. Entonces serían 1,072 pesos. Y el que vale 100 sería 172 pesos. O sea, el IET sería lo mismo, porque sería en función a la graduación. Pero bueno, es un tema académico esto para analizarse, pero así está nuestro esquema hoy en día con las bebidas alcohólicas. Bueno, es un sistema ad valorem, pero también este IET es multifásico, es decir, es sujeto el productor, el distribuidor, el mayorista y hasta la tiendita de la esquina. O sea, el que enajena al público general. Todos son sujetos de este impuesto. Y por eso lo destaco, porque a veces se piensa que el punto de venta, ¿no? Donde llega el consumo final, pues está exento. No, está grabado, todos son sujetos del impuesto. Desde luego, es igualito al IETS. El que traslada puede acreditar, y así llega hasta el último eslabón para llegar al consumidor final. Bueno, ese es un impuesto importante en nuestro país. Y el otro, que decía yo, son el 8% a los productos de alto contenido calórico, que también es multifásico. Es decir, lo causa el productor, el distribuidor, el mayorista, el minorista, todos. Y destaco algo, mi estimado Juan Manuel. ¿Quiénes no estarían grabados? Pues aquellos que brindan un servicio. Pensemos en un restaurante, un bar, una cantina y un restaurante. ¿Qué ocurre si yo voy a un bar y pido una copa de mezcal? Bueno, ese establecimiento no es sujeto de IETS porque brinda un servicio. Y lo que se grava es la enajenación, no la prestación de servicios. Es lo mismo si yo voy a un restaurante y pido un refresco. No, es un servicio. Si pido pan, pues no, el pan está grabado al 8%, pero como se está consumiendo, entonces lo que ese establecimiento está cobrando o está prestando un servicio.
Esto también lo destaco para establecer claramente que lo que se graba es la enajenación y no la prestación de servicios. Aunque hay servicios que sí causan IEPS, estimado Juan Manuel, pero no son estos. No son estos. Entonces, así opera. ¿Cuáles sí algunos causan? Los servicios que causan IEPS, vamos a encontrar, están regulados en la fracción segunda del artículo 2, la ley del IEPS, y esta fracción segunda contiene 3 incisos. El inciso A se refiere a la comisión, mediación, agencia, representación, correduría y consignación. Este es un grupo que causa IEPS. La pregunta sería, ¿y a qué tasa se causa? Bueno, a las mismas tasas de los bienes que fueron prestados en el servicio. Vamos a hablar del caso de un comisionista que pudiera vender bebidas alcohólicas. Si la tasa de las bebidas alcohólicas es el 53%, entonces la comisión que derivó de la enajenación a un servicio, bueno, ese se grabaría también al 53%. Encontramos después en el inciso B que se graba también juegos con apuestas y sorteos, 30% de IEPS. Este está destinado especialmente a los casinos. Y tercer servicio que se graba está en el inciso C, se refiere a las telecomunicaciones. Por eso encontramos en nuestros recibos de teléfono un IEPS, y ese es un 3% a las telecomunicaciones, y son los únicos. Entonces encontramos un grupo numeroso, que es la comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, y luego encontramos a juegos con apuestas y sorteos con el 30% y 3% de telecomunicaciones. Son los únicos servicios grabados para efectos de esta ley. Fuera de estos encontramos a la enajenación e importación. Y si me permites, mi estimado Juan Manuel, mencionarlos para que nuestro público sepa cuáles son los que se graban en la enajenación e importación. Por favor. Los voy a señalar tal cual como viene en la propia ley, en ese orden. En primer lugar, encontramos a bebidas alcohólicas. Ya habíamos dicho que son 3 tasas: 26.5%, 30%, 53%. En segundo lugar, encontramos a alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. Este se graba con un 50% de IEPS. Luego encontramos a las famosas gasolinas y diésel. Este se graba con una cuota fija. Hay 3 IEPS, por cierto, en las gasolinas. Y, son 3 IEPS. Uno se denomina combustibles automotrices. Luego hay un segundo IEPS en gasolinas y diésel, que se le llama combustibles fósiles. Y hay un tercer IEPS que está en el artículo 2A de la ley, que se le conoce como cuotas estatales. Es importante saber que la gasolina tiene 3 IEPS. El más alto es el primero. Más o menos es de un orden de 5 pesos. El segundo es de casi la mitad del peso, pues 50 centavos en promedio, y unos 40 centavos el tercer IEPS. Son 3 IEPS que causa la gasolina. Bueno, luego encontramos después a los cigarros, tabaco labrados. Esto se graba con 160% y se graba también con 49 centavos por cada cigarro enajenado. Encontramos también a las bebidas energizantes. Esto se graba con 25% a las bebidas energizantes. También a las bebidas saborizadas, que ya habíamos dicho, 1 peso con 26 centavos. Y también tenemos a las plaguicidas, que ya lo habíamos dicho, de 6% a 9%, y los alimentos no básicos, que están grabados al 8%, que están ahí regulados en el inciso J. Y es un grupo de 9 productos, botanas, sí, productos de confitería, flanes y pudines, chocolates, nieves, paletas de hielo, dulces de leche. Es muy extenso y la verdad es que cuando hablamos, por ejemplo, de botanas, estimado Juan Manuel, luego piensa uno que botana es lo que te dan cuando vas a pedir una cerveza, ¿no? Un restaurante, no. La definición de botanas es muy amplia para los efectos de la ley. Encontramos la definición ahí en el artículo 3, y tenerlo bien claro porque
hay algunas empresas que se confunden luego de cómo definir bien si están grabados o no. Entonces, estos son los que están grabados. Déjame decirte un poco también, estimado Juan Manuel, que de estos IETs que mencioné, me gustaría decirte qué tipos de IETs solo lo paga el productor, el importador, el fabricante. Bueno, monofásicos. En primer lugar encontramos a tabacos. 2, gasolinas. 3, combustibles fósiles. 4, bebidas saborizadas. Estos solo lo paga el productor, el importador o el fabricante. Ahora bien, voy a mencionarte los IETs que también lo causa un comercializador, hasta el RI, pues todos, toda la cadena de distribución o comercialización son sujetos de este IETs. Déjame decírtelos. Bebidas alcohólicas, primero. Segundo, alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. Tercero, plaguicidas. Cuarto, alimentos no básicos. Ahora, déjame decirte los IETs que se graba la comercialización con la excepción de que enajena al público general está exento. A ver, antes de que pasemos esa etapa. Sí. A ver, ¿y qué pasa? Causan el impuesto los que lo importan, etcétera, ¿no? Y luego comentas que una comercialización de esos bienes. El que comercializa y que a su vez adquirió el bien de un importador que causó el impuesto y lo pagó, asumiría entonces que por lo que tú nos comentas, hay un traslado del gravamen para el comercializador. Sí, claro. ¿Y él qué efecto le puede dar eso? ¿Y dice, igual que el IVA lo puede acreditar? Sí, mira, si se trata de un contribuyente de IETS, por supuesto, trasladará el IVA en sus actividades y acreditará, perdón, dije IVA, trasladará el IETS en sus actividades y naturalmente, al igual que el IVA, podría acreditar el IETS pagado por la adquisición o la importación. Entonces, el cálculo del impuesto es exactamente igual que el IVA cuando se trata de un comercializador. Okay. Desde luego que, al igual que el IVA, debe cumplir con ciertos requisitos. Es importante tener presente estos requisitos, entre otros, tener un comprobante fiscal con el IETS desglosado y por separado, que esté efectivamente pagado el impuesto y que corresponda a los bienes de la misma clase, que esto es un tema peculiar en el IETS, entre otros requisitos. Entonces, el comercializador sí podrá acreditar. Y de estos, estamos hablando que, decía yo, bebidas alcohólicas, alcohol naturalizado, plaguicidas y alimentos no básicos. Los comercializadores son sujetos del impuesto. No importa si es chico, es grandote, no importa si es régimen de corporación fiscal, no. Todos son sujetos del impuesto. Desde luego, mi estimado Juan Manuel, que debemos de recordar que si fuese RIT, podría aplicar el estímulo fiscal previsto en el artículo 23 de la Ley de Ingresos. ¿Cuál es? ¿Qué estímulo tiene? Ese estímulo fiscal consiste en lo siguiente, que también es aplicable al IVA. Aquellos que son régimen de incorporación fiscal pueden aplicar una tasa menor prevista en el artículo 23. Hablemos estas que nos dijiste. No. Primero, debo ser régimen de incorporación fiscal. Luego, sí lo soy, y entonces puedo aplicar una tasa menor. Vamos a hablar, por ejemplo, de... de renta. A ver, no, es para efectos del IETS. Para efectos del IETS. A ver, mira, okay. Es que, a ver, vamos a hablar del RIT muy rápidamente. Renta, recordemos que en términos del 111 tiene su reducción del 100% en el primer año, segundo año, el 90%. Para efectos del IVA y el IETS, el 23 de la Ley de Ingresos nos da una opción que consiste en que al valor total de la operación le aplicas una tasa menor que si fuese alimentos no básicos sería el 2%. Aplicas el 2% en lugar del 8%, perdóname, comercializadores del 1%. Aplicas el 1% en lugar de aplicar el 8% de la ley. Al resultado que se obtenga,
tendrá su reducción, dependerá del qué año está tributando como RIT. Primer año, 100% igual, segundo año 90%, tercer año el 70%, y así nos vamos. Entonces, ahí tiene una ventaja los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, pero también algunas de las condiciones que establece el 23 de la Ley de Ingresos es que no podrá acreditar el IEPS pagado por la adquisición. O sea, si aplica esta opción, pierde su derecho a acreditar. Pero ojo, esto es aplicable únicamente al régimen de incorporación fiscal y siempre y cuando realice operaciones con público general. Entonces, con esta excepción, te podría decir que los demás es igual, se traslada y se acredita. O sea, a mí me lo trasladan, yo no lo puedo acreditar, pero lo causo a un monto menor. Sí, si fuese RIT, sí. Perfecto, Sí, perfecto. así es para el régimen de corporación fiscal. Ahora, ¿qué pasa si no soy RIT y yo, vamos a hablar, por ejemplo, del cigarro? Un distribuidor de cigarros pagó IEPS en la adquisición a su proveedor, productor o importador, pero si este contribuyente no es productor, entonces, ¿qué ocurre con el IEPS pagado? Ya no lo puede acreditar porque él ya no es sujeto del impuesto. Entonces, la pregunta sería, si no lo puedo acreditar, ¿podré deducirlo? Pues sí, en términos de la fracción 15ª del 28 de la Ley de Renta, igualito que el IVA. O sea, el IVA y el IEPS, dice la fracción 15ª, no son deducibles. Luego dice, salvo que el contribuyente no tenga derecho al acreditamiento, más o menos, dice la fracción 15ª. Por tanto, sería deducible y se integraría al costo para aquellos que no lo puedan acreditar porque tienen actividades exentas o ya no son objetos de gravamen. Pues así opera el IEPS con este tipo de contribuyentes, mi estimado Juan Manuel. Por ejemplo, entonces, en este caso, en el caso específico de RIF, sí, consideraríamos que estos contribuyentes estén exentos, ¿no? de causar el gravamen con o bueno, a una tasa menor, ¿no? Como tú lo señalabas. ¿Quiénes más? O sea, ¿quiénes más están exentos de pagar estos impuestos especiales? Eso es importante. ¿Quiénes más están exentos? Mira, bueno, el RIT en realidad no está exento, está grabado, pero tiene una mecánica especial. Una menor tasa, ¿no? Ajá, con menor tasa y es una opción, tampoco es una obligación aplicar el artículo 23. El que no lo desea aplicar, aplicará procedimiento normal de ley. El 5D, para efectos del cálculo, se le aplicaría al régimen de incorporación fiscal. O sea, el RIT tiene dos opciones. O aplica el procedimiento de ley, artículo 5D, para su cálculo, o aplica el artículo 23. Ahora, ¿quiénes estarían exentos? Bueno, en primer lugar, si no comercializan o no producen o enajenan de los bienes que señalamos anteriormente, que están previstos en el artículo 2 de la ley del IEPS, por exclusión, son no objeto, cualquier actividad. Si yo vendo este control, si no está definido en el artículo 2 como grabado, pues no objeto. Si esta pluma es no objeto porque no está ahí en el artículo 2. Entonces, por exclusión, son no objeto. Ahora bien, nada más que en términos del artículo 8 de la propia ley del IEPS señala que de los que están grabados se pueden exentar. Por ejemplo, y me interesa mucho destacar en el caso del alcohol. El alcohol, que no es lo mismo que la bebida alcohólica, ¿eh? El alcohol es naturalizado y mieles incristalizables, señala el inciso B de la fracción primera que se graba con un 50%. Ahora, el artículo 8 de la ley del IEPS señala que se exentará de este impuesto siempre y cuando presente declaraciones informativas que señala el artículo 19. Ahí cita algunas fracciones, pero diré cuáles son estas declaraciones informativas. Debe cumplir con obligaciones que establece el artículo 19. ¿Cuáles son? Llevar contabilidad, expedir comprobantes fiscales, presentar su aviso anual de los equipos de producción, de destilación, envasado, almacenaje, presentar su aviso de 50 principales clientes y proveedores, presentar su aviso de litros producidos y envasados,
Entonces, si presenta sus declaraciones informativas y cumple con estas obligaciones, estará exento del 100% del gravamen. O sea, no estará obligado a pagar el 50%. Por otra parte, vamos a encontrar también que están exentos aquellos que enajenan al público general, que ya hemos dicho. Me interesa destacar en el caso de la cerveza. La cerveza se exenta cuando se enajena al público en general, salvo que se trate del productor, porque si no, nunca pagaría. Entonces, un productor que enajena al público general estaría gravado, pero si no es productor, está exento. Porque ¿quién ya pagó el impuesto? Pues el productor. El distribuidor, en todo caso, lo traslada y lo acredita, pero si llega a la venta al público general, ese estaría exento. O sea, un punto de venta de cervezas, de esos que luego encontramos muchas veces en cualquier lugar del país, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se llaman? Esos puntos de venta. No. Tú no, pero los que nos están viendo, sí. Esos puntos de venta están exentos de pago del IET, salvo que se trate de productores. Lo mencionamos mucho porque también en el país pues ha habido un auge, ¿verdad?, en las cervezas artesanales, ¿no? Que por cierto, la cerveza tuvo una modificación en el 2020, su esquema de IETS. Hasta el 2019 la cerveza tenía que hacerse dos cálculos de IETS, el 26.5% o 3 pesos por litro. Y decía la ley, calcula los dos, comparas y pagas el mayor. Pero se dieron cuenta que casi no se pagaba los 3 pesos por litro porque siempre se pagaba la tasa, siempre el cálculo resultaba mayor siempre la tasa, ¿no?, del 26.5%. Entonces, eso derivó a que se propusiera y se aprobó en el 2020 una derogación al artículo 2C de la ley del IETS. Está ya derogado este 2C que establecía este procedimiento de comparación. Pero bueno, me interesa destacar esto en temas de que para efectos del público general está exento la cerveza. Alcohol desnaturalizado está exento cumpliendo con estas obligaciones fiscales que la verdad también son muy extensas los que deben de cumplir aquellos que son sujetos de IEPS. Y en ese caso, en caso de que hubiese una traslación del gravamen, se llevaría a cabo el procedimiento de deducción al que haces tu referencia, porque los demás ya no lo estarían causando. Sí, mira, pues te decía que aquellos que son exentos de IETS, pero pagaron el IETS en la adquisición, ese IETS se vuelve deducible para efectos del impuesto a la renta. Pero si soy sujeto del impuesto, entonces tendré derecho a acreditarlo cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 4 de la ley del IETS. Que ya hemos dicho que es importante que tengan un CFDI con el IETS lanzado y trasladado, que se esté pagado efectivamente, que corresponda a los bienes de la misma clase, que esto es peculiar, decía yo hace un rato. ¿Por qué? Porque el IETS se calcula de forma independiente cada IETS. Un contribuyente, un aborrotero, por ejemplo, podría ser sujeto por lo menos de 3 IETS. Bebidas alcohólicas, alimentos no básicos y plaguicidas, por lo menos. Se trata de un comercializador abarrotero y entonces calculará su IETS por bebidas alcohólicas, le puede salir a favor, calcula después su IETS en plaguicidas, le puede salir a cargo, y calcula el último, alimentos no básicos, le puede salir a cargo también. Tendrá que pagar el que resulte a cargo y el que tiene a favor, declarará a favor. No podría decir, hago un solo cálculo, o sea, junto todos los IETS y le digo, IETS trasladado menos IETS acreditable. No, tiene que hacer por cada tipo de IETS. O sea, haría 3 declaraciones de IETS, 3 cálculos de forma independiente. Tendrá sus requisitos de acreditamiento de cada uno de los IETS. No se mezcla. El IVA es IVA trasladado, IVA acreditable y ya está el impuesto a pagar. Acá es un poco especial el cálculo del impuesto, y que también déjame decirte, estimado Juan Manuel, que cuando resulte saldos a favor, podrá únicamente compensarlo contra los impuestos que resulte a pagar en los periodos siguientes.
señala el 5 de la ley del IEPS que si no se compensa los 2 periodos inmediatos siguientes, pudiéndolo haber hecho, pierde la cantidad que pudo haber compensado. ¿Y este es impuesto, a ver, este impuesto es mensual, como el IVA? Sí, en el caso del IEPS, los cálculos son nada más mensual o bimestral. Y la compensación del saldo a favor sería en el periodo inmediato posterior, mensual o bimestral. Bimestral, dependiendo de qué contribuyente sea. Y ojo, porque... Y tiene que ser de la misma clase. Sí, ¿de qué se refiere cuando habla de la misma clase? Bueno, dice la ley que si nos damos al 2 de la ley, la fracción primera contiene varios incisos. Del inciso A al inciso J. Cada inciso es una clase. O sea, es un tipo de IEPS. Así, por ejemplo, el inciso A, bebidas alcohólicas, el inciso B, alcohol, el inciso C, tabacos, el inciso D, combustibles. Cada inciso es un tipo de IEPS. Y no se mezclan. Por eso es importante tener presente estos cálculos que deberá de atenderse para no tener este problema, porque si no, se puede mezclarse y eso sería incorrecto, ¿no? Es importante también señalar que otro de los requisitos para el acreditamiento es que los bienes que se adquirieron no se pueden modificar su estado, forma o composición, excepto cuando se trate de bebidas alcohólicas a granel o polvos o jarabes para preparar bebidas saborizadas. Ahí sí se puede modificar. Y la bebida alcohólica a granel, ¿por qué sí? Porque, y también, claro, se dice que es a granel cuando es más de 5 litros. Y esto se da mucho en las bebidas alcohólicas, se compra a granel, lo envaso y luego lo comercializo. Y por eso sí altero su forma. Incluso hasta su composición se puede variar la graduación. Y esto es permisivo para efectos de este tipo de bebidas, igual con los polvos o jarabes. Pero fuera de estos, no puedo modificar. Yo no puedo andar comprando, por ejemplo, no sé, una bebida saborizada, un refresco de 2 litros y luego lo divido en botellas de 500 mililitros, no, ya no cumpliría con el requisito para efectos del acreditamiento. Y por ejemplo, en este caso regresando al tema de la compensación, lo de las clases, o sea, si yo tengo un saldo a favor, por ejemplo, tratándose de tabaco, ¿no? De tabaco, solamente podría yo compensar ese saldo a favor contra un saldo a cargo por IEPS en comercialización de tabaco. Sí, bueno, recordemos que en el tabaco el sujeto del impuesto siempre será el productor, el importador, el fabricante. Entonces, tengo en el mes de octubre, me resultó un IEPS a favor por tabaco. En el mes de octubre me sale impuesto a cargo. Bueno, si pusiéramos números, si digo, mes de octubre me salió 100,000 a favor, en el mes de noviembre me sale 200,000, compenso esos 100,000 y me quedaría un remanente, perdón, decía yo, ya no habría remanente, porque fue 100, el saldo a favor me sale 200 acá, ya no habría remanente. Pero ¿qué ocurriría si yo digo, me sale 50,000 en el mes de noviembre, traigo 100,000, no lo compenso, luego me voy a enero, en diciembre me sale otros 50,000 y no lo compenso, y llego al mes de enero y me sale 100,000 y digo, pues traigo saldo a favor de octubre, lo voy a compensar. ¿Qué hiciste en noviembre y diciembre? Como tenía liquidez, preferí pagarlo y dije, voy a reservar esto cuando no tenga liquidez. Pues, ¿qué crees? Ya no puedo compensar, porque pude haber compensado 50,000 en noviembre y 50,000 en diciembre, pero como no lo hice, perdí mi derecho a hacerlo. Esto tiene una gran diferencia con el IVA, porque en el caso del IVA, en primer lugar, no es compensación. Si fuese IVA, diríamos acreditamiento. Y el IVA no trae esta condicionante. Yo podría acreditar el saldo a favor hasta antes de que prescriba, 5 años después. Si fuese IVA, yo sí
Yo sí puede haber optado pagar y disponer mi saldo a favor cuando requiriera hacerlo, ¿no? Acreditar. O sea, el Y si, por acreditamiento no. ejemplo, y en un escenario en que siempre te saliera a favor y el siguiente mes a favor y el siguiente mes a favor y el siguiente mes a favor, ¿qué hace? No sería algo normal que siempre tengas a favor, aparentemente. Pensemos quiénes podrían tener a favor constantemente. Bueno, podría ser aquellos que están invirtiendo para iniciar operaciones, 2, 3 meses están adquiriendo inventario, están almacenando y sí van a generar saldo a favor, pero ese saldo a favor lo podrán compensar porque, a ver, nada más para entender acá un símil con el IVA. Recordemos que el IVA tenemos tasa 0%. Entonces el efecto de la tasa 0, su efecto natural es que puedes tener saldo a favor en el IVA. Cuando no tienes tasa 0 y tienes un saldo a favor en el IVA, de hecho lo cuestiona mucho la autoridad fiscal, ¿no? ¿Por qué traes saldo a favor? Tengo saldo a favor porque tuve financiamiento en ese mes, tengo aportaciones a capital, o sea, hay eventos extraordinarios financieros en la compañía que provoca que haya tenido más IVA acreditable. ¿Qué ocurriría con el IEPS? Sería un caso de excepción tener saldos a favor continuamente. Pero tarde o temprano va a tener un impuesto a cargo, porque el IEPS no tiene tasa 0. O sea, siempre es un impuesto con tasas ordinarias. Hay una tasa 0 que si gustas ahorita lo explicamos porque es el único caso de tasa 0 en el IEPS. Entonces, no veo yo posible que siempre tenga IEPS a favor. Pero también, por una indebida aplicación de la ley, pudiera resultar saldo a favor, que, ojo, eso sería un error. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que alguien compra bebidas alcohólicas a granel, lo envasa y una parte lo vende en el mercado nacional y otra parte lo exporta. Bueno, la exportación está exenta para efectos del IEPS. No tiene tasa 0, el IVA es tasa 0. Entonces, vamos a pensar que alguien adquirió bebidas alcohólicas, voy a poner un número, pagó $1,000,000, pagó 530,000 pesos de IEPS en la adquisición. Y luego vamos a hablar de lo siguiente, el 50% lo vende en mercado nacional, o sea, vamos a hablar de que transforma ese producto y el mercado nacional, solo para entender una lógica, cobró IEPS, si te late, 300,000 pesos en el mercado nacional. Y el resto lo exportó. Ahora bien, va a calcular su IEPS de ese mes. Viene un tema muy importante, Yo no quería ser técnico, pero me obligas. A ver, mira, vamos a hacer el cálculo del impuesto. IEPS trasladado, 300,000. IEPS acreditable, 530,000. 30,000. ¿Será así? ¿Será así? Porque mire, acá que tenemos un contribuyente que tiene actos exentos y actos grabados. El exento es de la exportación y el grabado es en el mercado nacional. Entonces la pregunta es, ¿puedo acreditar todo el IEPS pagado por la adquisición? Alguien podría decir, sí lo hago. Bueno, si lo haces, entonces el efecto que tendrías es un saldo a favor de, en este ejemplo, de 230,000 pesos. Trasladado 300, acreditable 530,000, a favor 230,000. Bueno, en mi opinión, esto es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque si fuese IVA, el IVA está regulado que cuando exista actos exentos y actos grabados, debes sacar una proporción. Si fuese IVA, sacaríamos una proporción. Ahora, ¿hay algo similar regulado en la ley del IEPS? No. La ley del IEPS no reguló, o no regula, mejor dicho, qué ocurre cuando hay actos exentos y actos grabados. Sin embargo,
por interpretación de la fracción primera del artículo 4 de la ley del IETS, que es el primer requisito del acreditamiento, señala la fracción primera del artículo 4 que un requisito es que se trate de bienes o actividades grabadas. O sea, un requisito para el acreditamiento es que se trate de actos grabados, que correspondan a actos grabados. Luego, entonces, yo no podría acreditar todo porque una parte nada más se grabó, el 50% de venta nacional. Yo invito a los amigos que nos están siguiendo en la transmisión que cuando se enfrenten a este problema, revise bien la fracción primera del artículo 4 y ahí encontramos la respuesta en el requisito del acreditamiento. Y entonces vamos a llegar a la conclusión a que solo puedo acreditar, en efecto, la parte proporcional, el 50%. Entonces sí tendría yo un IETS a cargo, porque ya no voy a poder acreditar los 530,000, sino, diría yo, sería 275,000, si no estoy equivocado, el 50%, en este ejemplo. Ahora sí, digo, IET trasladado, 300,000, IET acreditable, 275,000. Bueno, pues ahora sí tengo mi impuesto a pagar, trasladado, 300,000, acreditable, 275, impuesto a pagar, sería los 25,000 pesos, ¿no? De IETS a pagar. Ojo con esto. Menciono esto porque si aplicamos el acreditamiento total, ¿sí? Imagínate una empresa que siempre está exportando y que vende un poco en el mercado nacional. Esa es una empresa que siempre tendría saldos a favor, pero mal determinados. Por eso te decía yo que no es muy normal que siempre exista saldos a favor, porque no hay tasa cero. O sea, el efecto en el IVA es que cuando hay tasa cero, ahí sí siempre tendrás saldos a favor. Ok, pero mira, te digo que es un tema apasionante, es verdaderamente muy interesante, y lo que te comentaba desde el principio, no me iba a dar tiempo una bendita hora. Entonces, para cerrar nuestra plática, mi estimado Alfredo, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué nos sugerirías en esta materia? Yo recomendaría que, en primer lugar, distingamos siempre que los IETS están clasificados en monofásicos y multifásicos, yo le llamo híbridos, aquellos que se exentan solo al público general. Hay que revisar bien el artículo 2 de la ley, armónicamente con el artículo 8 de la propia ley, para identificar si estoy grabado o estoy exento. Porque me ha tocado ver en el país, mi estimado Juan Manuel, que se aplica mal. No hace mucho encontré a alguien decir que las bebidas alcohólicas no se graba cuando se trata de un comercializador, y esto es un error. Entonces, recomendaría revisar bien la ley y luego después escuchar muchas veces la retransmisión de este programa. Sí, ¿no? Y acercarse a expertos como tú, ¿no? Porque si no puedes caer en situaciones peligrosas, problemáticas y que exponen al contribuyente a un cuestionamiento por parte de las autoridades tributarias. Sí, yo siento que hay mucha omisión o descuido o indebida aplicación de las disposiciones relativas a este impuesto. Un caso peculiar también es en el alcohol. Este grava el 50%, es multifásico, sin embargo se exenta si se cumple con las obligaciones que hemos estado señalando, entre otras presentar declaraciones informativas, que también es otro gran tema, mi estimado Juan Manuel, quedará ya para otro programa, hablar de todas las declaraciones informativas, porque hay un software que proporciona el SAT, se denomina MultiJets, y este software, el MultiJets, contiene 12 anexos. Pero hay muchas declaraciones informativas, porque en un anexo, por ejemplo, el anexo 1 de MultiJets, se fusiona 3 declaraciones informativas. 50 principales clientes y proveedores, el de IET trasladado y desglosado,
y el valor volumen que se enajenó en el trimestre inmediato anterior. Debo decirte que hay declaraciones informativas de forma trimestral y eso se cumple con el Multijets, que es otro gran tema, insisto, con excepción de los vinos, que es de forma semestral. Hay declaraciones informativas que son 15 días antes y 15 días después del inicio de producción de envasado. Hay declaraciones informativas que son trimestrales, hay declaraciones informativas que son semestrales, hay declaraciones informativas que son anuales, unas en enero y otras en marzo. Todas estas se hacen mediante Multijets. Por último, el tema que me apasiona mucho es de las bebidas alcohólicas. Es un tema especial también de los marbetes y precintos. Los marbetes se adhieren a las botellas, que son un gran tema con los marbetes. Es una serie de obligaciones que deben de atender y que pues hay que cuidarlas, porque en el caso de los productores de bebidas alcohólicas deben tener un padrón de bebidas alcohólicas. Es obligatorio en términos de la fracción 14ª del 19 de la ley del IEX, y es que un descuido en sus obligaciones fiscales los puede llevar a la baja del padrón de bebidas alcohólicas. Y de verdad, quienes han padecido esto saben lo grave que es y la consecuencia que tiene, porque si les dan de baja de padrón no pueden obtener marbetes, entre otros. Es un problema grave perder el padrón de bebidas alcohólicas. ¿Y por qué lo puede perder? Por un descuido en las obligaciones fiscales. Quizá la declaración de pago es el menos grave, porque muchos pagan sus impuestos, donde muchos se descuidan en las declaraciones informativas. Y con una informativa omisa, baja de padrón de bebidas alcohólicas. Esto es bastante extenso, estimado Juan Manuel, pues son algunas recomendaciones que yo diría a manera de conclusión del programa. Oye, pues Alfredo, en verdad, de tanto hablar de bebidas alcohólicas, de botanita, de cigarrito, pues a mí ya me dio hambre, ¿verdad? Y yo creo que este tema del IEPS, híjole, no sé, tiene muchas vertientes, pero ha sido un verdadero gusto poder, un tema tan escabroso, lo hiciste ver verdaderamente, por lo menos una asimilación simple, sencilla, agradable, que da para muchísimo más tiempo, pero también tocaste temas que digo que por lo menos a mí ya me despertaron el apetito con avidez. El tiempo nos ha comido. Ojalá que a todo nuestro auditorio hayan podido disfrutarlo tanto como lo disfruté yo, tu plática, y ojalá que en futuras y próximas ocasiones podamos seguir ampliando este tema tan apasionante como fue el de los impuestos indirectos. Alfredo, pues no me queda más que agradecerte tu participación, en verdad. Te esperamos por aquí de vuelta pronto. Gracias, mi estimado Juan Manuel. No, yo encantado cuando nos invitan, ahí estamos, y agradecerte a ti por el espacio, a GBE, a la contadora Ángeles Mandujano, al contador Andrés Ávila. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los amigos que están siguiendo esta transmisión. Se invita a que nos sigan a través de las redes sociales, si me permites. Mi página de Facebook es Alfredo Vivar y los invito a que me sigan para estar en comunicación. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Pues amigos, nos veremos aquí próximamente en nuestra siguiente emisión de los mejores fiscalistas de México. Por hoy ha sido todo. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima ocasión. Saludos a todos. Bye, bye, bye.